¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a continuar pues hablando ya en esta última etapa de lo que es este tema que estamos desarrollando, que es el diseño de puestos, el análisis y diseño de puestos. Bien, toca el turno de revisar pues a qué se refiere el concepto de análisis de puesto. Como se había comentado la sesión pasada, pues básicamente es un proceso de comparación, es un proceso de revisar justamente de manera comparativa tanto las exigencias, requisitos que le van a imponer a la persona que ocupe el puesto, las tareas, las obligaciones y las responsabilidades. Es decir, ningún puesto es igual a pesar de que hagan exactamente lo mismo. Puede ser que cambie justamente algunos requisitos, algunos características que se pidan al ocupante. Aunque, repito, insisto, aunque sea básicamente la misma actividad, sí tiende a cambiar mucho esta parte de lo que es el diseño del puesto. Por lo tanto, pues en este tema se aborda justamente qué es lo que se hace a grandes rasgos en este análisis de puesto. Primero, pues obviamente tenemos que definir el proceso como tal. Se trata de justamente un análisis de puesto en relación con aspectos extrínsecos, es decir, exteriores a la organización, en el sentido de que justamente qué aspectos se van a considerar que debe de tener el ocupante para que la persona pues tenga acceso a ese puesto. Ahora, su función básicamente, ¿cuál es? Pues en este caso, pues es la determinación, el entendimiento de, por ejemplo, todas las actividades, las tareas, las responsabilidades que tiene que cumplir la persona en su puesto de trabajo. Justamente tenemos que identificar esto para pues hacer o garantizar en el proceso de reclutamiento y selección que la persona que vaya a ocupar ese puesto pues realmente cumpla con los requisitos que se le están pidiendo. Una queja bastante frecuente que se tiene en esta parte de lo que es la incorporación de personas a la empresa perdón, va a ser pues que algunos trabajadores pues obviamente no cumplen, no satisfacen de ninguna manera los requisitos que se le piden para el puesto. Y el detalle está que, bueno, están ahí, ocupando un puesto que a lo mejor no es para ellos. Algo así, tal vez a lo mejor suene un ejemplo un tanto, pues muy simplón, muy sencillo. Si yo, por ejemplo, voy a buscar un trabajo de limpiador de vidrios en un edificio, pues lógicamente de antemano yo sé que se trata de estar trabajando en espacios, en alturas, en espacios al aire libre y sobre todo en alturas pues grandes o elevadas. Y si yo para empezar le tengo miedo a las alturas, pues desde luego que nadie me va a dar un puesto de esos. ¿Por qué? Porque solito me voy a descalificar. Es más, ni siquiera intentaría pedir un puesto de estos, porque yo sé que implica subirse a un andamio y pues obviamente estar en una altura elevada. Y de entrada pues obviamente mi desempeño en el menor de los casos sería ridículo, ¿sí? Porque a lo mejor voy a dedicar más tiempo, a lo mejor a estar tratando de controlar mi miedo, a lo mejor a tratar de agarrarme hasta con las uñas o hasta con los dientes, en lugar de estar haciendo las actividades que me están asignando. Justamente para esto, para poder asignar o para poder plasmar por escrito en la descripción de puesto de trabajo o en el manual de puesto, para hacer esto se tendría que pasar por un análisis. Ok, yo sé que la actividad es, en ese sentido, limpiar. Limpiar un vidrio tal vez cualquier persona lo pueda hacer, no de manera profesional. Pero entonces, justamente esto, primero, ¿ocuparía la persona que ocupa este cargo un conocimiento específico? Número 2, ¿qué características en cuanto a, por ejemplo, escolaridad, en cuanto a lo mejor experiencia, condición física,
debo de considerar para señalar como idóneo a un trabajador o a un candidato. De eso se encarga justamente el análisis del puesto. Acá están los objetivos en concreto, de acuerdo con Chavenato, que hemos establecido, pues que es un autor pionero en este campo de lo que es en Latinoamérica, en el contexto latinoamericano, aunque no es mexicano, pero sí latinoamericano, pues lo que es la parte de la administración de recursos humanos. Primero que nada, en función de la complejidad, de lo difícil que sea conseguir los perfiles, pues lógicamente las empresas tienen asignados un presupuesto para poder colocar o para poder hacerse de reclutas. Esos reclutas con el paso del tiempo van a transformarse en candidatos si es que pasan el proceso de selección. Si no lo pasan, pues simple y sencillamente no pasa más, hasta ahí se queda. Pero esto cuesta dinero. ¿Y por qué cuesta dinero? Porque a lo mejor se trata de colocar ya sea anuncios en redes sociales, anuncios en publicaciones impresas, no sé, trasladar al reclutador de campo justamente a algún lugar donde haya afluencia de personas. Todo esto implica manejar una cantidad económica, y pues en función de eso, pues si el análisis de puesto me permite o me señala como una actividad idónea salir a reclutar fuera de la oficina, pues obviamente se tiene que contemplar esto para que finalmente Recursos Humanos pueda asignar un presupuesto viáticos al reclutador. Digo, el reclutador pues no, bueno, aunque sí puede pasar, de hecho suele pasar mucho en México, obviamente el reclutador no va a irse cargando un stand, cargando, no sé, la caja de volantes a lo que es un punto para empezar el reclutamiento. De alguna manera, justamente la empresa es la que le tiene que solventar o le tiene que financiar estos gastos. Y pues solamente esto va a ser posible cuando se cuenta pues de antemano con un presupuesto destinado para ese tipo de reclutamientos. Cabría decir, y sin ánimo de adelantarnos mucho, porque es el tema que sigue, habría que decir que habrá puestos que son más fáciles de reclutar que otros. Habrá unos que son prácticamente, pues ahora sí literalmente se reclutan solos, pero habrá otros que sí son un poco más complejos de buscar, que son más complejos justamente de localizar, tal vez por la cuestión del perfil, ¿sí? Bien, ese sería un primer objetivo del análisis de puesto. Otro va a ser el establecer el perfil del ocupante del puesto, así como el tipo de exámenes, baterías psicométricas y cualquier otro tipo de prueba a la cual el sujeto tenga que exponerse. En este sentido, cuando hablamos del perfil del ocupante, ok, ya tengo yo establecido qué son las funciones, cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las tareas, qué tipo de requisitos va a tener la persona, y bueno, incluso desde el punto de vista físico. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, sabemos que parte esencial de lo que es el reclutamiento de personas muchas veces incluye, no siempre obviamente, siempre va a incluir, o bueno, tal vez incluya o pueda incluir lo que es un perfil médico, que obviamente yo, como soy reclutador de campo o de oficina o estoy en recursos humanos, en pocas palabras, pues yo no soy médico y tengo que confiar en un profesionista que justamente certifique o avale que el candidato o el aspirante en este caso pues se encuentra en buenas condiciones físicas de acuerdo a lo solicitado o descrito en el análisis de puesto. Y esto pues lógicamente implica considerar, hablando de la partida presupuestal para recursos humanos, pues justamente esto, ok, si yo quiero que las personas contratadas tengan un perfil médico de no tatuajes, no perforaciones, no consumo de drogas, fuerza, vigor, resistencia, equilibrio, agudeza visual, agudeza auditiva, velocidad psicomotora, coordinación neuromotora, pues lógicamente voy a tener que pagarle
a un especialista, a un profesionista, para que certifique justamente de viva voz esto que estoy escribiendo. Por esa razón, desde luego, pues se va a ocupar hacer un examen médico. Pero también, así como lo médico es importante, pues también la parte psicológica. No todas las pruebas que se conocen o que se manejan en recursos humanos van a ser aplicables a todos los casos de reclutamiento. Habrá unas que sí, habrá otras que a lo mejor pues tendría que buscar una prueba que realmente evalúe cierto aspecto que yo quiero conocer del trabajador. Y esto implica pues a lo mejor designar qué tipo de baterías psicométricas. En este momento, por ejemplo, hace unos días me tocó apoyar a una persona. Justamente me decía, es que no sé cómo contestar o no sé cómo hacerle para hacer un test que le mandaron en línea. Ok, muchas empresas ya están usando justamente esta modalidad de psicometría online. Esto pues ciertamente ahorra pues una cantidad considerable de dinero, en cuanto a que a lo mejor pues se le omite el pago de un reclutador, de un psicólogo, de un especialista en psicometría que aplique las pruebas, y entonces se contrata pues a un servicio virtual, una plataforma tal vez, que haga las evaluaciones. Pero esto finalmente, aunque es un proceso que al trabajador, bueno, al candidato o al aspirante no le cuesta ni un 5, a la empresa claro que sí le cuesta. Y la empresa o recursos humanos en este caso tendría que justificar ese gasto. Si se va a pagar porque a lo mejor una firma de un gabinete de evaluación psicológica haga un peritaje psicológico sobre la salud mental, aptitudes, capacidades, destrezas y en lo general personalidad de un trabajador, pues lógicamente se va a ocupar gastar, seleccionar una prueba y obviamente pues gastar, y obviamente pues también contratar el servicio. Justamente para eso está. También dice por acá abajo en la última parte, reunir materiales necesarios para el contenido de programas de capacitación al personal. Es decir, toda capacitación se va a realizar básicamente en función de los propios requisitos que la organización analizó en este proceso de análisis de puesto, ¿sí? La capacitación, por lo tanto, no me la saco de la manga. Cuando lleguemos justamente a ese tema, veremos que ciertamente hay momentos donde la organización, valga la redundancia, organiza, o la empresa organiza, para que no sea tan repetitivo, la empresa organiza una evaluación que se llama del desempeño, que puede servir para detectar necesidades de capacitación y en función de estas, pues hacer que la persona pues acredite o no acredite un conocimiento que se supone que debe tener. Si no lo acredita, pues la opción siempre va a ser, cuando se implementan este tipo de medidas, pues la opción va a ser precisamente dar una capacitación, una jornada, ya sea una jornada individual, una jornada colectiva, a lo mejor unos cuantos días, puede ser una semana incluso, donde pues se le enseñan a la persona conocimientos, destrezas y habilidades y valores también, ¿por qué no?, nuevos para él, para que pueda aplicarlos a su práctica de diario en la empresa. Bien, esto sería en cuanto a los objetivos. Otros objetivos sirven como base para lo que decía ahorita, la evaluación de desempeño. También, de alguna manera, como una forma de motivación para el personal. Es decir, en función de los requisitos que yo estoy colocando, a lo mejor estoy estableciendo al mismo tiempo que la posición jerárquica de un trabajador puede ascender, o igual, si no puede ascender, pues también hay que especificarlo. Sobre todo esto último de lo que es la parte de ascender de puesto, para muchos trabajadores o para personas que entran a laborar en una empresa determinada, pues resulta algo sumamente atractivo, porque ok, tal vez acepto un puesto pues de rango bajo ahorita, pero si hay posibilidades de que yo ascienda de puesto, pues ¿por qué no llevarlas a cabo?, ¿sí? Y esto pues precisamente también lo va a establecer en sentido estricto si es conveniente o no justamente el análisis de puesto. Otro punto importante como objetivo es que establece expectativas de cumplimiento, es decir, estándares de supervisión. Es decir,
vamos a evaluar en el desempeño, por ejemplo, de un trabajador, vamos a evaluar, pero no de manera, pues es que yo veo que produce mucho, yo veo que siempre llega temprano, yo veo que siempre es el último en irse. Bueno, ok, qué bueno, pero si está llegando temprano, bueno, qué bueno por parte de él, es una conducta pues obviamente apropiada, pero ¿de qué me sirve que llegue temprano siempre si los productos o el servicio que él o ella desempeñan es pobre o está sujeto a muchos errores? ¿De qué me serviría entonces? Por lo tanto, pues tendría que justamente tratar de identificar estas variables para poder poner una solución. Bueno, en este caso, el último objetivo nos señala que, de esta diapositiva más bien, que previene futuros peligros en determinados puestos y da información de cuáles son los riesgos de trabajo de dicho puesto. Sobre todo, esto último lo vamos a considerar ahorita, en este contexto del 2021, como una situación que ya tiene que considerarse dentro de lo que es la planeación de una organización, y justamente esto de la mano de lo que es la norma oficial mexicana 031, que tiene que ver con la prevención y manejo, perdón, de factores de riesgo sociales, de psicosociales en el trabajo. Esto pues también de ahí básicamente se puede sustraer de lo que es el análisis de puesto. Por último, otro objetivo más: establecer sueldos y salarios. Todas las empresas, independientemente de cuál sea su función, producir un bien o dar un servicio, todas, absolutamente todas, desde luego que van a tener asignados topes salariales. Es decir, lo más que puedes ganar en tal puesto es tanto. Independientemente de, por ejemplo, de un buen desempeño, un excelente desempeño, pues obviamente lo más que te puedo pagar es esto. Y esto tal vez convendría decirlo pues al principio de la entrevista de trabajo, porque ahorraría muchos dolores de cabeza, sobre todo quienes hemos estado en reclutamiento y selección. Ahorraría muchos dolores de cabeza en cuanto a esta parte bueno, es que pues sí entro a trabajar porque ya me urge, pero resulta que cuando ya recibo la primera paga o cuando pregunto a los compañeros cuánto es lo que voy a ganar, pues de repente digo, no, pues es que sabes que no me conviene, ¿no? Sabes que es mucho trabajo para tan poquita paga. Pues a lo mejor el trabajador porque ya está contratado, pues podría decir, no, sabes qué, pues yo fíjate que sabes que no me conviene, yo renuncio. Esto obviamente pues el trabajador está en su derecho de repente renunciar, no le obliga finalmente quedarse aun cuando haya un contrato. Claro está que obviamente se va a tener que pues apegar a las no sé, medidas que la empresa le dé. Porque sabes qué, pues te voy a pagar nada más días trabajados, no es prestaciones no hay prima vacacional, prima de año nuevo, ¿no? ¿Qué se llama? Aguinaldo, qué sé yo, porque apenas duraste 3 días o una quincena tal vez. Entonces, obviamente, pues esto va a ser necesario también considerarlo al momento de organizar el diseñar un puesto de trabajo. Parte importante de lo que es esta cuestión de los sueldos y salarios se tienen que considerar muy importantes, porque la idea es asignar el sueldo o el salario en función de justamente los requisitos extrínsecos que marca o maneja el análisis de puesto: escolaridad, riesgo, nivel de experiencia, tipo de estudios, qué sé yo. Porque estos elementos finalmente hacen que el trabajador pues sea mucho más productivo que a lo mejor uno que está solamente ocupando pues un relleno, un espacio, más bien siendo algo así como relleno, ¿sí? Bien.
Pasaríamos entonces a revisar justamente a grandes rasgos estos 4 elementos que son los más importantes a considerar dentro de lo que es el diseño de puesto. Primero vamos a hablar de requisitos intelectuales. Tiene que ver con con la escolaridad. Ok, en este caso cuando hablamos de educación necesaria, perfecto, necesito personas que solamente sepan leer y escribir. O si se trata de un perfil de puesto bastante elevado, pues ok, voy a pedir tal vez exclusivamente licenciados en psicología, licenciados en tal o cual carrera, con especialidad o con conocimientos en tal o cual área. Eso se debe de implementar, se debe de planificar desde el principio y no después. También tendríamos que hablar, así como de la educación, ver si es necesaria la experiencia, si no es necesaria, o si de repente, pues, como la he llevado manejando hasta ahorita, me resulta, pues, adecuado, pues adelante, ¿no? Le voy a seguir así. Pero en sentido estricto, entonces, la experiencia necesaria va a significar si yo quiero personal con poca experiencia, con experiencia moderada, o con una experiencia de más de cierto tiempo con más tiempo de que esté la persona trabajando para tal o cual empresa en este trabajo. También tendríamos que considerar aptitudes necesarias, es decir, que aparte de de todo lo que ya se mencionó, ¿qué otra parte también va a ser importante que el trabajador cumpla con ella o con esa aptitud o que tenga? No sé, de repente podemos ver en algunos puestos la cuestión de manejar habilidad para trabajar bajo presión, habilidad para trabajar de manera organizada, habilidades comunicativas, dominio de macros en Excel, Excel avanzado, inglés, etcétera. Capacidad de trabajar en equipo, don de liderazgo, etcétera. Son habilidades que finalmente, o son más bien aptitudes que finalmente son importantes que el trabajador las tenga, pues para poder hacer un desempeño adecuado en su puesto. También hablaríamos en esta misma parte de la cuestión intelectual de nivel de iniciativa requerida o necesaria. Habrá puestos que a lo mejor requieren cierta iniciativa, serían parte de los requisitos del puesto. Habrá otros donde pues no es requisito de la iniciativa, de repente pues serían puestos que a lo mejor tú tienes que hacer lo que te digamos y se acabó, así de sencillo, ¿no? No se ocupa que tú de alguna forma tengas iniciativa, porque a lo mejor habrá otras personas, no porque tú no puedas, sino bien porque no debes. Habrá otras personas que a lo mejor pues van a tener que justamente tomar esas decisiones que tú no puedes tomar, ¿no? Esa será la cuestión de la iniciativa necesaria. La parte física que había comentado anteriormente, pues es algo también bastante sencillo. Sobre todo, habría que considerar la cantidad de esfuerzo necesario que se le va a demandar al trabajador dentro de un puesto. Desde a lo mejor una persona que está cómodamente sentadita todo el turno atrás de un escritorio, de un mostrador, atendiendo una ventanilla o un teléfono, hasta a lo mejor personas que permanecen estáticas 12 horas en un puesto, en una posición, sin poderse mover más allá de ciertos límites completamente diferenciados. Es decir, hablaríamos por ejemplo de un guardia. También tendríamos que ver que no es lo mismo ser guardia que a lo mejor tener un perfil para entrar a las fuerzas policíacas o ejército armada del país. Entonces, obviamente, para este tipo de situaciones donde sean trabajos físicos, pues muy posiblemente tengamos la necesidad de estudiar con más calma las cosas y pues sobre todo en esta parte de lo que es el esfuerzo físico, pues identificar qué factores nos interesan principalmente que cumpla en este caso el candidato, el aspirante.
Una más sería parte lo que es la concentración visual necesaria. Bueno, en este sentido, ahorita como estamos en esta modalidad pues online, próximamente híbrida, pues lógicamente el esfuerzo visual que hacemos cualquier persona que estemos trabajando en docencia, pues es considerable, ¿no? Porque tengo que estar conectado a lo mejor 12 horas al día o muchas veces más para realizar mi trabajo. Esto puede ser que provoque un desgaste visual o que a lo mejor también la persona, pues lógicamente tiene que tener de entrada la capacidad de poder inhibir cualquier estímulo irrelevante y pues hacer su trabajo en una computadora, por ejemplo. También otro ejemplo de todo esto sería la complexión física. Bueno, esto es muy sencillo. Habrá empleos o puestos de trabajo donde la infancia, la belleza o no sé, a lo mejor de repente la altura, la estatura, el peso, qué sé yo, no es como que un requisito indispensable. No sé, esto también, aunque parezca un tanto, pues, ¿cómo decirlo? Un tanto fuera de lugar, en realidad se requiere de que tenga la persona que está siendo entrenada en esta habilidad de lo que es la arquería, que a lo mejor necesita tener para hacer su puesto, pues requerimos que tenga cierta constitución física que le pueda ayudar. Generalmente se rechaza casi siempre a personas con sobrepeso. También se rechaza, por ejemplo, a personas con algún tipo de a lo mejor una complexión demasiado en extremo delgada. La idea sería, dentro de esta parte de lo que es la conformación de los requisitos físicos del puesto, pues sería ver a lo mejor alguna prueba de laboratorio, alguna prueba de esfuerzo físico que se le va a demandar a la persona. Otro punto importante pues también sería hablar un poquito acerca de las responsabilidades que va a tener que desarrollar la persona. Puede ser por supervisión de personal, por ejemplo un capataz, un jefe de línea de producción. Puede ser por material, equipos, por ejemplo las personas que son técnicos instaladores, pues obviamente traen en su cargo un vehículo y también pues aparte traen el material necesario para trabajar. Y ese material no es de ellos, está justamente a resguardo de ellos. Y pues tienen que ser muy cuidadosos en justamente cómo lo emplean y cómo lo manipulan. Por métodos y procesos, pensemos un trabajador que es inspector de calidad. Esta persona que es inspector de calidad, pues lógicamente va a tener a su cargo una fase de un proceso y es el primero y único responsable para poder justamente garantizar que el proceso se está llevando a cabo de manera correcta o no se está llevando a cabo de la manera correcta. Y en cuyo caso, sobre todo este último, pues se tendría que poner la solución o hacer algún tipo de pues actividad en lo concreto para reparar, por ejemplo, o garantizar, vaya, en pocas palabras, garantizar que se estén haciendo bien las cosas. Por dinero, títulos o documentos, aquí tal vez el ejemplo más sencillo sean los de traslados de valores. Sin embargo, también serían los cobradores que transportan facturas o contrarrecibos. También ellos forman parte de todo esto. Habrá otras, por ejemplo, quienes trabajen, por ejemplo, en compañías refresqueras, las más conocidas, las más fuertes aquí en México, la de color azul y la de color rojo, pues a lo mejor trabajan directamente en lo que es la parte de la elaboración del producto. Van a tener bajo su resguardo pues la famosa fórmula de cada uno de los sabores del refresco. Ahorita me acordé, por ejemplo, de los chavos que trabajan en esta compañía del Coronel, que se encarga de empanizar pollo, pues la famosa receta secreta, pues obviamente alguien sí la conoce, o sea, sí es secreta en lo general, pero los trabajadores que están cerca de son responsables de este proceso de preparar el alimento, pues sí tienen que tener un conocimiento, posiblemente, no digo que sea así, posiblemente tengan un conocimiento de
de lo que es la famosa fórmula secreta. Eso era información confidencial. Y pues también en lo general, por ejemplo, un transportista, en el último caso, en el ejemplo de hasta abajo, en el último ejemplo, perdón, veríamos que este va a ser responsable de la seguridad, no nada más del vehículo que está conduciendo, sino también a lo mejor de la seguridad de otras personas. Ya estaremos viendo pues justamente estos requisitos que tienen que ver con la responsabilidad que se adquiere dentro del proceso del análisis de puesto. Bien, para finalizar, veríamos nada más por último lo que es las condiciones de trabajo, que se refieren básicamente a 4 cosas. Número 1, el ambiente de trabajo que predomina en la organización. Número 2, la enunciación clara y concisa de posibles riesgos de trabajo, ante lo cual la empresa está obligada pues a brindar en todo momento los medios necesarios para que haya pues como esa posición de poder garantizar la seguridad del trabajador. También tendríamos que ver o considerar dentro del análisis de puesto qué accidentes o qué enfermedades es más común que el trabajador que trabaja en tal o cual área adquiera o contraiga, ¿sí? Con esto, pues prácticamente terminamos esta primera, bueno, este segundo módulo que tiene que ver, o que tenía que ver con lo que es el análisis diseño de puesto. Pues espero que esta información ha sido pues útil en realidad para su proceso formativo. La próxima semana, bueno, más bien, como se acordó en el chat grupal, esta semana se manda un segundo video, más o menos pasadito el jueves, ya con el tema correspondiente a esta semana que está corriendo. No me resta más que despedirme, agradecer la atención, exhortarlos a que sigámonos cuidando, usando el cubrebocas, usando sanitizante, respetando las medidas de sanidad que nos recomiendan las autoridades. No es el momento de bajar la guardia, es el momento pues sobre todo de justamente adquirir un compromiso solidario con las personas. Si yo me enfermo, pues también otra persona puede contraer la enfermedad a causa mío, sin necesidad de que yo tenga culpa o que haya dolo en todo esto. Por lo tanto, pues insisto, hay que cuidarnos todos, y obviamente pues cuidarnos todos, también cuidamos a nuestra familia y a la familia de las demás personas. Muchas gracias por la atención y nos vemos próximamente.